los monos choros de cola amarilla. A comienzos del año 1802, el científico alemán Alexander von Humboldt descubrió, viajando por la selva alta del Perú, la existencia de un mono muy peludo, hasta entonces desconocido por la ciencia. Realmente solo vio una piel, usada como cojín de montura, que le mostraron los campesinos de Jaén en el departamento de Cajamarca. Pero en esa piel notó un curioso mechón de pelos amarillos a la altura del nacimiento de la cola. Humboldt lo bautizó como Simia flavicauda, es decir, mono de cola amarilla. Y aunque nunca lo vio vivo, los científicos supieron desde entonces que en los bosques de neblina del Perú había una especie de mono diferente que no habita en ningún otro sitio del planeta. El mono choro de cola amarilla tiene una pelambre de color rojizo oscuro, muy densa, que cubre todo su cuerpo, menos la cara, que es de color blanca. Llega a pesar hasta 8 kilos y se alimenta de diferentes tipos de frutos, hojas y brotes tiernos. Lo más característico de su anatomía es precisamente ese mechón de pelos amarillos cerca de la cola, que lo diferencia de los monos choros comunes. Verdaderamente tuvimos mucha suerte de encontrar una manada en nuestro viaje, porque es una especie tan rara que durante mucho tiempo se pensó que se había extinguido, en parte por la caza indiscriminada y también por la reducción de los bosques donde habita. Desde la época de Humboldt hasta mediados de 1900, los científicos siempre habían hablado de él, pero ninguno lo había visto con sus ojos. El doctor Hernando de Macedo, que formó parte de la expedición científica que en el año 1974 confirmó la existencia de este mono en el departamento de Amazonas, cuenta que ellos tampoco lograron verlo en su hábitat natural. Solo consiguieron algunas pieles y una pequeña cría que les regaló un campesino. Pero eso fue suficiente para reafirmar que Humboldt estaba en lo cierto cuando habló de un mono endémico del Perú. Este es el único mamífero mayor que existe únicamente en el Perú. Hasta ahora no tenemos datos de que se extienda hacia Ecuador u otras regiones. Y entonces le consideramos como el único mamífero exclusivo o endémico del Perú. Mientras exista el Parque del Abiseo y se respete la ley de no cazar en estas tierras, el mono choro tendrá una posibilidad de seguir viviendo. De no ser así, el único mono totalmente peruano podría volver a desaparecer, pero esta vez sí para siempre. No hay nada como viajar por tierra para darse cuenta de las verdaderas dimensiones de nuestro país. 8 o 12 horas en la carretera a veces no son suficientes para pasar de un departamento a otro. Y por supuesto, se necesita mucho más que eso para trasladarse desde la costa a la montaña.
La ruta que estamos siguiendo ahora atraviesa 3 departamentos. Saliendo de Chiclayo en dirección noreste, vamos a viajar cerca de 900 kilómetros hasta llegar a Chachapoyas, en el departamento de Amazonas. Al cruzar el puente de Corral Quemado sobre el río Marañón, el paisaje costero comienza a cambiar y nuevamente nos reciben las montañas de la selva alta. Estamos reingresando al territorio de los antiguos Chachapoyas, pero esta vez por el sector norte. Tan pronto vemos aparecer los grandes cerros cubiertos de neblina, típicos de esta región, dejamos la carretera principal y nos desviamos con las camionetas para hacer una breve visita a las tierras altas que están en el límite entre Cajamarca y Amazonas, donde según las informaciones que hemos recibido, crece un árbol que fue muy importante en la historia del Perú, pero que ahora es muy poco conocido. Hace muchos años, los cerros que vemos aquí estaban cubiertos de abundante vegetación. Miles de árboles de romerillo, nogal, tornillo, moena, guayacán y otros cubrían las colinas, formando apretados bosques naturales, dentro de los cuales habitaba una innumerable fauna silvestre. La necesidad de conseguir mayores tierras de cultivo para alimentar a la creciente población de las ciudades llevó a los campesinos de la zona a cortar poco a poco los bosques para convertirlos en chacras, hasta que finalmente todos los cerros quedaron pelados, con solo algunos retazos de bosques como recuerdo. En estas colinas la tierra no es buena. Con las justas produce durante 2 o 3 años y luego pierde toda su fuerza. Así que no queda más remedio que seguir talando bosques para hacer más chacras. Árboles que tardaron 40 o 50 años en desarrollarse son cortados permanentemente para dejar paso a nuevos campos de cultivo. Cuando llegue el día en que esta tierra ya no sirva más para la agricultura, los campesinos se irán a otras regiones a seguir talando, pero los bosques nunca más podrán recuperarse. De esa forma se han perdido miles de hectáreas de selvas vírgenes en el Perú, y junto con ellas, árboles que eran muy valiosos para la humanidad. Al lado del romerillo, el nogal y la moena, hace mucho tiempo crecía en estos bosques un árbol muy alto, de hojas anchas, ramas elegantes y copa redondeada. Un árbol al que todos aprendimos a reconocer desde niños, porque lo vimos dibujado en el escudo nacional como el mayor símbolo vegetal de nuestra patria. ¿Lo recuerdan? Es el árbol de la quina, el árbol nacional del Perú. El árbol de la quina, al que los pobladores de la Sierra Norte también le dicen cascarilla, crece hasta los 15 metros de altura y a veces un poco más cuando está dentro del bosque. Sus hojas grandes y verdes cambian de tonalidad cuando van envejeciendo, tornándose de un color rojo intenso. Este árbol produce unas flores diminutas y muy bellas, y unas semillas tan delicadas que si no encuentran buenas condiciones para germinar, mueren en muy corto tiempo. Pocos peruanos recuerdan la tremenda importancia que tuvo en el pasado el árbol de la quina. Cuando millones de personas morían infectadas por las fiebres de la malaria o el paludismo, que arrasaba pueblos enteros sin salvación posible, el Perú ofreció al mundo la corteza de este maravilloso árbol, de la cual los científicos obtuvieron la quinina, un alcaloide que se convirtió en la mejor medicina contra esa enfermedad. Imagínense, el Perú era
un país privilegiado, porque teníamos una planta que curaba un mal mundial que acababa más que las batallas. Los ejércitos se acababan más por paludismo que por la propia batalla. Que por las propias guerras. Y la cascarilla peruana fue la que salvó a esos ejércitos y al mundo entero del paludismo. Para obtener la quinina, los pobladores de la ceja de selva cortan trozos de la corteza. La mezclan con aguardiente y miel y la dejan macerar por varios días. La corteza libera el alcaloide en el aguardiente, que se convierte en un brebaje sumamente efectivo contra el paludismo y contra cualquier tipo de fiebre.